no te equivoques, tengo un poco de amor propio. Ese amor propio lo tengo ahora, o termino en Ezeiza o termino con mi vida, no tengo ningún problema. Farré conoció a Claudia Schiffer, tuvo 3 hijas, viajaba de un lado a otro, siempre ganador y siempre triunfante. La violencia psicológica de a poco fue convirtiéndose en violencia física. Esta situación llevó a Claudia a empezar a asesorarse con distintas abogadas. Él estaba dispuesto a matar. Se decidió que Claudia y Farré volvieran a tener un encuentro. Cerraba la puerta en silencio y la dejaba encerrada en una trampa mortal. Estaban ante uno de los femicidios más atroces de la historia argentina. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. Fernando Farré era un ejemplo del éxito. Era el éxito personificado. Cualquiera que mirara su vida desde cierta distancia se daría cuenta de que había pocas cosas que le faltaran a este hombre de 52 años. Farré estaba casado con una mujer inteligente y hermosa. Tenía 3 hijos en apariencia perfectos, chicos que tenían entre 5 y 13 años, que iban a un colegio privado, que hacían deportes y que no tenían ningún tipo de problema de conducta. Farré tenía además un trabajo soñado, un trabajo al que había llegado luego de hacer un largo recorrido por distintas instituciones educativas. Fernando Farré había comenzado la carrera de contador público en la Universidad Católica Argentina. Se había recibido con honores, tanto que había logrado que lo aceptaran en una universidad norteamericana, la Thunderbird, donde pudo desarrollar una maestría en negocios que lo ubicó como un recurso altamente deseable para cualquier empresa de primera línea de la Argentina. En 1986, Fernando Farré comenzó su tarea profesional en el supermercado Carrefour. Lejos de los puestos de menor paga, Farré se dedicaba a manejar una sección en concreto del supermercado. Era quien estaba a cargo del área de bazar, un área que requería de gran habilidad para los negocios y sobre todo para convencer a los clientes de que compraran algo diferente de aquello que habían ido a buscar al supermercado. A Farré le fue muy bien en esta primera empresa, por lo cual pronto comenzó a ser buscado por otras empresas multinacionales. De Carrefour, este hombre pasó al Banco Santander Río, donde también fue contratado con un sueldo altísimo y con responsabilidades muy importantes. Durante casi 5 años, Farré fue desarrollando una carrera siempre ascendente en este barco, algo que le permitió ser contratado luego de llamar la atención por sus habilidades para el marketing por el gigante Coca-Cola. Todo parecía ir sobre ruedas para Farré, que se mostraba como un hombre seguro de sí mismo, un hombre que acertaba en todo lo que intentaba, un hombre que nunca pifiaba a la hora de hacer una apuesta de riesgo. El alto perfil de Farré y sobre todo su facilidad para trabar nuevas relaciones en reuniones corporativas, en cócteles con representantes de otras empresas, pronto lo llevó a quedar en la mira de una empresa importantísima. Una empresa que se dedicaba a vender fragancias y productos de cosmética de altísima gama. La empresa L'Oréal lo contrató como director de marketing de alta gama. A cargo de este hombre quedaron productos como los perfumes de Ralph Lauren o los productos de Helena Rubinstein. Durante 3 años, Farré
se codeó con estrellas de todo tipo, las que promocionaban los productos que vendía sus empresas. Cada 2x3, el hombre era enviado por sus jefes a distintos puntos del mundo para asistir a eventos a donde se encontraba con estrellas como David Bowie, Lady Gaga, como la actriz Halle Berry, gente que, sin saber quién era, se sacaba una foto junto a Farré, fotos que él exhibía en sus redes sociales como una muestra de su éxito profesional. A los 3 años de haber comenzado su trayectoria en las empresas que tenían que ver con la belleza femenina, este ejecutivo de alto nivel fue contratado por la empresa Avon. Su destino fue el departamento de fragancias exclusivas, lo que también le permitió codarse con estrellas de altísimo perfil. Farré se fotografió junto a Paris Hilton, se lo vio muchas veces junto a Susana Jiménez e incluso estuvo con la modelo Kate Moss. La carrera de este hombre parecía no tener techo. De Avon pasó a otra empresa importantísima. Lo contrató Coty, una empresa también dedicada a la belleza femenina que lo puso en su directorio. Farré ocupó durante años un cargo de gerente en el sur de Latinoamérica. Tenía a su cargo Argentina, Chile, Uruguay, viajaba de un lado a otro, siempre en primera clase, para explicarles a los empleados cómo vender, cómo aspirar al público de más alto poder adquisitivo, cómo mostrarse siempre ganador y siempre triunfante. En paralelo, la vida privada de este contador también parecía encaminarse de la manera adecuada. En 1998 conoció a Claudia Schiffer, una mujer muy capacitada, muy inteligente y muy bella, que para el momento en el que comenzaron con la relación se desempeñaba como secretaria de los principales ejecutivos de una de las bodegas más importantes de la Argentina. Junto a Claudia, Farré tuvo 3 hijas. El sueldo de ambos pronto les permitió comprarse un lujoso departamento en la avenida Libertador al 1700, en el barrio norte porteño. La pareja se movía en los círculos más exclusivos. Durante la semana vivían en el departamento de la avenida Libertador y los fines de semana los destinaban a pasar sus horas en otro lugar muy exclusivo, el Country Martindale de Pilar. Allí hacían vida social, Farré y Schiffer hacían nuevos contactos que les permitían abrir nuevos negocios y buscar nuevos horizontes. Al punto que sobre el final de lo que parecía ser una historia perfecta, el matrimonio ya había decidido abrir por su cuenta una empresa que se dedicaba a la distribución mayorista de perfumes y otros productos de cosmética. Los fines de semana se pasaban en Pilar. Las vacaciones eran en Punta del Este. Hacia allí iba el matrimonio con sus hijas a codearse con esos contactos que hacían en los viajes de Farré y también en su vida social cotidiana. Era habitual verlos los fines de semana de enero en el restaurante La Huella, a donde Farré buscaba como un francotirador a las estrellas del espectáculo argentino para recordarles alguna ocasión en la cual se habían visto durante alguno de los eventos de las marcas que él representaba, sacarse una foto y alimentar así sus redes sociales con esta imagen de éxito y de perfección absoluta. Una camioneta Audi Q7 y una BMW eran los vehículos con los cuales se veía a la pareja pasearse de un lado a otro. Eran la imagen de la perfección. Sin embargo, puertas adentro, lo que se vivía era un auténtico infierno. En la casa de Libertador al 1700 y
y a veces también en el country Martindale, Farré acosaba a Claudia Schiffer de distintas maneras. Según contarían tiempo después los testigos de la intimidad de esta relación, era habitual que el contador le sacara a su esposa su teléfono celular para revisárselo de arriba a abajo. El hombre estaba obsesionado con la posibilidad de que su pareja lo engañara. No había ningún indicio de que esto fuera cierto, pero la idea crecía en la cabeza de Farré día a día. Según los peritos que lo entrevistarían tiempo después, la personalidad de este hombre era muy particular. Se trata de un egocéntrico, una persona que necesita que todo el tiempo lo estén mirando y admirando. Alguien que requiere atención permanente, que pretende que todos lo elogien, que le digan lo exitoso que es, que lo vean como alguien poderoso, capaz de lograr los mayores éxitos y que jamás debe ser cuestionado. En la personalidad de este contador recibido en la Universidad Católica Argentina, la idea de poder, la idea de dominio era central. Él no podía aceptar el disenso. No tenía ningún margen para el cuestionamiento. Tampoco aceptaba que quien tenía a su lado, fuera su esposa o fueran sus hijas, miraran hacia otro lugar, que dejaran de prestarle atención, que dejaran de admirarlo. Parte de esto habría entrado en juego con la relación íntima que él tenía con su esposa. Schiffer estaba cada vez más ocupada, su carrera crecía y le mandaba mayor cantidad de horas en el trabajo. Para Farré, esas horas eran tiempo en los cuales ella no estaba dedicada a lo que él esperaba, una devoción sin condicionamientos. Esta frustración que Farré empezó a armar en su cabeza se trasladó de a poco a su relación con Claudia, a la cual hostigaba cada vez con mayor frecuencia. Primero, de manera psicológica, de manera verbal, tratándola mal, cuestionándole la validez de su trabajo, discutiéndole incluso su capacidad para ganar dinero, atacándola por la forma en la cual lo gastaba con sus hijos y planteándole todo tipo de obstáculos que hubieran conducido en otra relación menos consolidada, o por lo menos en otra relación donde la mujer no hubiera estado tan bien planteada, a una situación en la cual ella dejara su trabajo. Este, entre otros, era el objetivo principal que Farré parecía tener. La violencia psicológica de a poco fue convirtiéndose en violencia física. Farré se amarreaba a su esposa cuando nadie los veía, le exigía explicaciones sobre dónde había estado, con quién hablaba, con cómo era su vínculo con su jefe, le exigía que le mostrara los mensajes que intercambiaba con los entrenadores que tenía para diversas actividades físicas y comenzaba en algunas situaciones a hacerle seguimientos personales. Nadie sabrá jamás qué fue exactamente lo que pasó por aquellos días del año 2015 por la cabeza de este contador. Lo cierto fue que su situación cada vez más violenta en la intimidad comenzó primero a exhibirse delante de sus hijos, que empezaban a ver con preocupación que la relación entre su padre y su madre se tornaba cada vez más violenta, siempre por obra de Farré. Esta misma situación de violencia se fue trasladando al trabajo, a la empresa Coty, donde repentinamente, hacia comienzos del año 2015, ocurrió algo que terminó por sacudir la estructura psicológica de este contador. De un día para el otro, Coty echó a Farré de las oficinas que ocupaba
en el dique 2 de Puerto Madero. Esa vida de lujo y de éxito que mostraba Farré comenzaba a desmoronarse. Perder su trabajo fue para este hombre el comienzo del final. Todo aquello por lo que había luchado, todo lo que había construido, estaba ahora en crisis. Según los peritos que lo entrevistarían tiempo después, quedarse sin ese empleo fue para Farré demoledor. Él no sabía cómo reconstruirse. Él no tenía claro cómo volver a darle al mundo esa imagen que tanto alimentaba su ego, esa imagen de todopoderoso. La furia, la bronca, la frustración que esto le provocaba, comenzó a sufrirla Claudia Schiffer. Lo que dirían tiempo después los peritos sería que no estaba claro cuál había sido el motivo del despido de Farré, pero tampoco tenían dudas de que su situación psiquiátrica había sido clave, que había elementos de la violencia que ya vivía adentro de este hombre que habían empezado a ser vistos en el ámbito laboral y que eso había llevado a su despido. Una cosa estaba vinculada con la otra. Lo que le pasaba en su vida personal había afectado de manera directa su vida laboral. Y él no estaba dispuesto a digerirlo, o al menos no estaba dispuesto a que esto transcurriera sin que hubiera un culpable. En marzo de 2015, Claudia y Farré comenzaron a hacer terapia de pareja. Fue una decisión que surgió un poco de los dos, pero sobre todo de la propia mujer, porque ella sabía que no podía seguir viviendo ese auténtico infierno, porque ella sabía además que la puerta de salida de esa relación no se abriría fácilmente. Por eso eligió el camino de la terapia, por eso pensó en la posibilidad de que una profesional los fuera guiando y sobre todo fuera acompañando a su marido a aceptar que esa relación de 15 años de casados, a las cuales había que sumarle 2 años de noviazgo, estaba total y absolutamente terminada. En aquellas sesiones de terapia, que luego serían fruto de investigación por parte de la justicia, Claudia planteó una y otra vez que no quería seguir con esa relación. Ella lo que decía era que el futuro así era imposible. La reacción de Farré, según la psicóloga que acompañó estas sesiones, era siempre violenta. Él no aceptaba la posibilidad del divorcio. No la aceptaba por una cuestión social, porque no quería mostrar ante el mundo que eso que para muchos era en apariencia una familia perfecta se había terminado. No la aceptaba porque entendía, o por lo menos eso veía la psicóloga en él, que terminar con ese vínculo iba a hacer que él perdiera otra cuota de poder. El poder que ya había perdido en el trabajo, ahora lo perdería en su vida privada. Por lo menos eso era lo que se iba construyendo en la mente de este hombre. La psicóloga contaría muchos meses más tarde que cada vez que se planteaba la posibilidad del divorcio, Farré reaccionaba con violencia, a veces a los gritos, increpando a Claudia y advirtiéndole que podían pasar cosas terribles si ella osaba alejarse del hogar conyugal. Esta situación llevó a Claudia a empezar a asesorarse con distintas abogadas que tenían la misión de darle los lineamientos para llegar a un divorcio donde el reparto de bienes fuera justo, sobre todo para sus hijos, pero también que la asesoraran sobre la posibilidad de llevar esa violencia que comenzaba a manifestar su marido a los tribunales. Así fue como Claudia comenzó a grabar, sin que Farré se enterara, las conversaciones telefónicas que ellos iban manteniendo. Eran conversaciones
donde se hablaba de todo, pero donde había dos ejes principales. Uno era el económico. Se discutía el dinero que ingresaba al hogar, se hablaba sobre la forma en la cual Claudia lo gastaba, se hablaba sobre qué ocurriría potencialmente con un divorcio, con los bienes que compartían, y se hablaba también del vínculo entre ellos. Farré dejó en claro en esas comunicaciones que no estaba dispuesto a que hubiera ningún tipo de ruptura. Farré le hablaba a su esposa con una crueldad y una frialdad impactantes. Le decía las cosas más terribles sin que le temblara la voz. En una de esas conversaciones, el hombre le dijo a Claudia: Y administra tu caja de zapatos y tu caja de bombaches, ¿sí? Pero la plata acá la manejo yo. Esta casa que yo se la robé a mi familia, que no me lo perdonan, no te va a quedar a vos, Claudia. Porque si eso ocurre, yo no tengo ningún problema en terminar en Ezeiza. ¿Entendés? Podés mandarme ya a Ezeiza. Por supuesto, el contador no estaba hablando del aeropuerto, sino de la cárcel. Tiempo después, para la justicia, esto sería un indicio claro de que para Farré había solo dos caminos. O seguían juntos o él mataba a Claudia y terminaba en la cárcel. No había un camino intermedio, al menos en su cabeza. El desprecio de este contador por su esposa se notaba en cada conversación. Vos con tu sueldito no podés hacer nada, le decía a Claudia. A vos te pagan por mover el culito. Le decía en referencia a su trabajo como secretaria ejecutiva. Yo a vos te saqué del fango, llegó a decirle en alguna oportunidad, en referencia a un supuesto origen humilde de Claudia Schiffer. La mujer, sabiendo que todo esto podía ser una prueba indispensable para demostrar ya no una situación de un divorcio que era inevitable, sino también para probar que en ese matrimonio que se estaba destruyendo había violencia de género, seguía grabando las conversaciones. Entendía que esto podía llegar a ser su única herramienta para defenderse. El despido de Farré de su trabajo también se hacía presente en estas conversaciones, cada vez más violentas. Vos te estás dedicando a tu belleza personal y comparando y te chupa un que yo ya perdí un trabajo que ganaba 200.000 pesos por mes cuando vos ganabas 20. Te sugiero que te enamores con alguien que tenga guita y que alguien que te dé tranquilidad. Eso es lo mejor. Y si pensás en tus hijos, sacale la guita y que te mantengan en San Andrés. No te equivoques. Tengo un poco de amor propio. Ese amor propio lo tengo ahora, o termino en Ezeiza o termino con mi vida. No tengo ningún problema. En estas conversaciones ya se mezclaba el dinero con la posibilidad cierta de que el hombre tomara una actitud determinante, definitiva, hacia la madre de sus hijas. Lo que desnudaba a Farré era que él estaba dispuesto a matar. En alguna conversación incluso le diría: yo acá tengo dos maneras de terminar. O salgo de esta casa donde estamos viviendo con los pies para adelante, o salgo detenido. Planteaba como una posibilidad a la que nunca se animaría de quitarse su propia vida. Claudia en estas conversaciones le respondía de manera tal que quedara consignado en las grabaciones todo lo que ella venía sufriendo. El consentimiento que había del otro lado ante las acusaciones que hacía la mujer serían, pensaba ella, una prueba definitoria para plantear una vía judicial que terminara no solo con el matrimonio, sino también con Fernando Farré afuera de la casa que había sido el hogar conyugal durante décadas. Claudia le decía a Farré: me maltrataste durante todos los años que estuvimos juntos. Y estuvimos tantos años porque yo sabía que ibas a reaccionar así, violentamente, cuando yo quisiera dejarte. La mujer hablaba abiertamente de golpes. Describía situaciones violentas.
situaciones en las cuales incluso habían estado presentes sus hijas. En una conversación, Claudia le decía a Farré: ¿No fue tan grave? Fernando, ¿cómo no fue grave? Me agarraste el pelo, me tiraste contra el sillón, me pusiste tu rodilla en la cabeza, me apretaste para sacar un celular de la mano, me lastimaste, me reventaste las cervicales, me dejaste la cara marcada, no fue grave, todo delante de los chicos. La obsesión de Farré por entrar al celular de su esposa se hacía explícita. El hombre estaba convencido de que su esposa tenía un amante. Esto era una fantasía que él tenía. No había nada en la realidad que lo confirmara. Pero esta idea autogenerada iba llevándolo a un lugar cada vez más extremo, a un lugar cada vez más violento. Vos sabés que soy una persona muy fría. En realidad vos me conocés que la sangre tengo muy fría. Si a mi hermano no lo vi por 3 años, a vos no te puedo ver por el resto de mi vida. No me mueve una aguja, Claudia. No me mueve una aguja, ¿sí? Y especialmente si me metés preso. El hombre se veía venir que su esposa lo denunciaría por violencia de género y que inevitablemente todo terminaría con una exclusión del hogar. El 2 de agosto de aquel 2015, que había empezado con la terapia de pareja, llegó uno de los momentos determinantes de esta relación. Finalmente, Claudia, asesorada por sus abogadas, logró ir a la justicia para denunciar al contador por violencia de género. Claudia se presentó ante la oficina que tiene la Corte Suprema de Justicia dedicada a este tipo de situaciones, acusó a Farré de haberla violentado de todas las formas posibles y pidió que se le ordenara judicialmente que dejara el hogar de la Avenida Libertador. Empezaban a transcurrir los últimos días de la víctima. Aquel 2 de agosto de 2015, la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que Farré fuera echado del hogar familiar, pero también dispuso que se le prohibiera acercarse a menos de 300 metros de Claudia Schiffer. El caso ya era un expediente de violencia de género, un expediente que iba a tramitar en paralelo con el de divorcio, que ya también comenzaba a dar sus primeros pasos. Lejos de acatar pacíficamente las órdenes, Farré rápidamente demostró que iba a pelear hasta el final para no aceptar lo que la justicia ordenaba. Si bien tuvo que irse del departamento que compartía con su familia, Farré continuó llamando a Claudia para hostigarla. Esto también lo tenía prohibido, pero igual lo hacía. Como siempre ocurre en este tipo de casos, la justicia dice algo, pero no controla que efectivamente se cumpla. Como a muchas otras víctimas, la denuncia a Claudia comenzó a pesarle en su vida cotidiana, porque Farré la tomó como una provocación. De alguna manera, para este hombre, esa denuncia y esa exclusión del hogar actuaron como un cebo. Y esto no era culpa de Claudia, sino de quienes debieron haberla cuidado de otra manera. En aquel agosto de 2015, apenas 4 días antes de que se diera el desenlace fatal de esta historia trágica, el contador volvió a llamar a su ex esposa. El llamado ya tenía un tono absolutamente amenazante. Claudia, hiciste un plan perfecto. Vos querías sacarme de la casa y lo lograste. Podrías haberlo hecho de otra manera, pero me humillaste, me echaste y ahora yo no tengo nada. Farré le advertía a su exmujer: me interesan todos y cada uno de los bienes materiales del departamento de Libertador. Me interesa hasta el último ladrillo. Todo es fruto de mi trabajo y de mi esfuerzo personal. Todo tiene que ver
con mi historia familiar. Vos me pegaste donde más me duele. Vos me echaste de la casa sabiendo que eso me dolía. Entre preso o muerto, me da lo mismo. Esto y torturarme es exactamente lo mismo. Nadie terminó de tomar en serio a Farré. Esta conversación fue grabada también por Claudia. Fue exhibida al equipo que la patrocinaba y llegó a la justicia. Sin embargo, nadie actuó a tiempo. Insólitamente, se decidió que Claudia y Farré volvieran a tener un encuentro. Se le pidió a la justicia que hiciera una pausa en esa perimetral que se había impuesto sobre la figura de este hombre para que ambos pudieran volver a verse en la casa del Country Martindale para terminar de intercambiar algunos documentos, para entregarse unos a otros los pasaportes de los hijos y para que cada uno recuperara pertenencias que habían quedado en esa propiedad que ahora estaba en litigio. La idea de volver a encontrarse fue propuesta por el propio Farré. Habían pasado apenas 19 días del momento en el cual Claudia lo había denunciado ante la Corte Suprema de Justicia. Pero esto no le llamó la atención a nadie. Ambos decidieron ir, acompañados por sus abogados, hasta la casa del Country Martindale a terminar los últimos trámites burocráticos antes del divorcio. Farré llegó a la casa del Country cerca de las 11 de la mañana, acompañado por su mamá, que luego se convertiría en testigo clave, y por una de sus abogadas. La titular, Mariana Gallego, estaba de viaje, por lo cual a él lo asistía en ese momento Andrea Frencia. Ninguno imaginaba que el hombre estaba viviendo todo esto como una situación de vejación, casi como una provocación, pero también como la posibilidad de una emboscada, como la chance de una revancha. Así lo asegurarían tiempo después los peritos. Tampoco imaginando algo de esto, Claudia fue hasta la casa del Country acompañada por su abogado, Carlos Quirno, el hombre que la estaba asesorando en los temas vinculados al divorcio. La idea era que Claudia rápidamente pudiera hacerse de los documentos de sus hijos y que terminara de recoger algunas prendas que le habían quedado en esa vivienda de fin de semana. Las cosas parecían transcurrir con total tranquilidad. En un momento dado, Fernando Farré pidió quedarse unos minutos a solas con Claudia. No se lo permitieron, pero el clima estaba relajado y parecía que la posibilidad del diálogo seguía abierto. Esto, que tiempo después se vería como una locura total y una falta de prevención absoluta, en ese momento, según los presentes, se vivió como un primer indicio de que podía llegar a haber paz. Sin embargo, lo único que habría sería sangre. Cuando estaban terminando con el papeleo, Claudia decidió ir hacia el vestidor de lo que había sido su habitación. Un cuarto que estaba lleno del piso al techo con cajones y con espacios para colgar ropa y que tenía un gran ventanal que daba hacia el exterior de la propiedad. Mientras ella iba hacia este lugar a donde pensaba recoger sus prendas, Farré se ausentaba del lugar a donde estaban los abogados y a donde se encontraba su propia madre. Subrepticiamente, el hombre, por entonces de 52 años, se dirigió a la cocina, vio un taco que tenía cuchillos puestos justo al lado de la licuadora y tomó 2 de esos cuchillos, 2 armas letales. Las escondió debajo de un saco que llevaba puesto y se fue
sin que nadie lo viera, hacia el vestidor. Adentro, sin imaginar lo que estaba ocurriendo, Claudia comenzaba a agarrar su ropa. Distraída, dándole la espalda a la puerta, no se dio cuenta de que Farré entraba al vestidor, cerraba la puerta en silencio, le daba una vuelta a la llave y la dejaba encerrada en una trampa mortal. Claudia apenas si llegó a ver la primera de las puñaladas que Farré le arrojó. Fue una, luego hubo otra, 3, 4. Las cuchilladas fueron cayendo sobre el cuerpo de esta mujer indefensa, una tras otra. El primer cuchillo se rompió, Farré sacó el segundo y continuó apuñalando a la madre de sus hijos. En total, le pegaría 74 puñaladas hasta que la tuvo totalmente desarmada, totalmente inerme, para poder aplicarle el golpe final. Farré tomó un cuchillo y degolló a Claudia, de punta a punta. La tiró en el piso y luego se arrojó junto a ella, todo bañado en sangre. Para ese momento, quienes estaban adentro de la casa y un guardia de seguridad que estaba en la puerta ya se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Ya se habían dado cuenta, demasiado tarde, de que estaban ante uno de los femicidios más atroces de la historia argentina. Entre todos los presentes rompieron el ventanal, forzaron la puerta y se metieron en el vestidor. Ya era demasiado tarde. Claudia estaba agonizando y ya no tendría chances de recuperarse. Farré, tirado en el piso, no se resistió mientras el primer guardia le ponía las manos detrás y llamaba a la policía. Me dijo que soy un pobre tipo. Eso fue lo único que llegó a decir Fernando Farré. Me dijo que soy un pobre tipo. Esta frase, que no sería constatada por absolutamente nadie, ya que la única testigo posible había sido asesinada por él mismo, sería su primera estrategia de defensa. En minutos llegaron al country policías y médicos de ambulancia. A Claudia la trasladaron, pero ya no había nada para hacer. A Farré lo esposaron y lo fotografiaron. Tomaron una foto que se convertiría en una imagen icónica de la violencia machista. El hombre que acaba de asesinar a la mujer que lo dejó, bañado en la sangre de la víctima, mirando a cámara sin mostrar ningún signo de arrepentimiento. A partir de ese momento, la conmoción fue total. El caso marcó una idea muy clara. Pese a lo que muchos podrían creer, la violencia de género atraviesa toda clase social. No importa si hay mucho dinero o si hay poco. No importa si la imagen que se da hacia el exterior es de éxito, de paz y de tranquilidad, o si es de violencia continua. La violencia de género puede estar en cualquier lado. También en la casa de una pareja rica que parecía tenerlo todo resuelto y que no tenía a su alrededor conflictos claros. El debate en tribunales se ubicó en un lugar muy particular. Estaba claro que Farré había asesinado a Claudia. La duda que planteaba su defensa era si al momento del crimen el hombre estaba en pleno uso de sus facultades, si comprendía la criminalidad de sus actos, es decir, si era imputable, si debía ser condenado o si había que enviarlo a un psiquiátrico. Farré fue cambiando de abogados, ya que ninguno conseguía acercarlo a lo que él pretendía, que era salir impune. Los peritos iban destrozándolo uno tras otro.
Lo entrevistaban y contaban que no exteriorizaba ningún tipo de arrepentimiento, que era una persona fría y calculadora, que había preparado la situación para cometer el femicidio al detalle, que él tenía muy en claro lo que iba a hacer, que él lo que quería era mantener su poder sobre Claudia a cualquier precio, teniéndola viva o quitándole lo que ella más apreciaba. Lo de Farré era de manual para los peritos. El hombre se había sentido menoscabado por haber perdido su trabajo, había perdido aquello que tanto necesitaba su ego, que era la admiración y el respeto de sus pares, de sus colegas y de su propia mujer, y se había sentido en una situación de disminución, donde ya no tenía poder. La propuesta de Claudia de terminar con el matrimonio para él había sido totalmente inaceptable y por eso había planificado de manera totalmente fría y calculadora el momento y el lugar en el cual le quitaría la vida a Claudia. La defensa iba por otro lado. Lo primero que intentó fue demostrar que Farré había actuado en un estado de absoluta inconsciencia. Lo que dijo la defensa fue que él no entendía lo que ocurría, que de alguna manera había vivido el momento del crimen como una ficción en la cual él solo era un espectador. Los defensores convocaron al perito Enrique de Rosa, quien sostuvo frente a los jueces y luego frente al Tribunal Popular que juzgaría a Farré, que este hombre había sufrido una disociación, que no se había terminado de dar cuenta de que la víctima era la víctima y que él, de alguna manera, nunca había entendido lo que estaba haciendo. La hipótesis de la inimputabilidad no tenía buena acogida en los tribunales, sobre todo porque los peritos oficiales marcaban que todo el tiempo Farré había estado en dominio pleno de la situación y sobre todo en dominio pleno de sus actos. Lo marcaban, entre otras cosas, el hecho de que hubiera elegido el momento y el lugar, que hubiera ido a buscar los cuchillos a la cocina, que hubiera cerrado la puerta del vestidor luego de encerrar allí a Claudia para tenerla a su merced y evitar que pudieran rescatarla a tiempo. Ante estas evidencias, la defensa, que tuvo varios cambios entre sus integrantes, decidió ir por otra estrategia. La idea era plantear que Farré había actuado bajo una situación de emoción violenta, que había sufrido una agresión que lo había nublado temporalmente y que él había actuado sin poder controlar lo que hacía. El problema para esta hipótesis defensista era que nada lo sustentaba. Lo único que aparecía como un punto de partida para elaborar esta teoría era la propia declaración de Farré. Me dijo que soy un pobre tipo. Esto que supuestamente podría haberle provocado una situación de alteración morbosa de sus facultades no tenía sustento en ninguna otra prueba. La defensa de Farré también habló de la posibilidad de que Claudia hubiera tenido un amante. El propio Farré, en el juicio que se llevó adelante en su contra en 2017, exhibió supuestos mensajes que Claudia había intercambiado con un compañero de trabajo. Además de ensuciar la memoria de la madre de sus hijos, lo único que logró Farré fue que el jurado comenzara a mirarlo cada vez de peor forma. No solo había matado a su esposa, sino que pretendía ponerla en el lugar de una mujer que
supuestamente le había sido infiel y que supuestamente había provocado su propio asesinato. Algo absolutamente inaceptable. Por eso fue que una tras otra las estrategias de defensa de Farré fueron fracasando. En medio del debate, Farré comenzó a intentar otras dos estrategias. Por un lado, empezó a dar entrevistas a distintos medios de comunicación. Habló con periodistas poniéndose en el lugar de víctima y asegurando, cada vez que le preguntaban, que no recordaba absolutamente nada sobre lo que había ocurrido aquel 21 de agosto. Cuando le preguntaban, ¿pero por qué usted agarró los cuchillos? ¿Por qué la siguió a su esposa? Él decía, no me acuerdo, no sé qué pasó, me nublé, no tengo memoria de aquello. La estrategia solo generó más rechazo por parte de la sociedad y del jurado. Lo mismo pasó con la otra línea de defensa que intentó, que fue la de apelar a sus propios hijos. Farré aseguraba, de manera falaz, que la justicia no solo le había prohibido acercarse a su mujer, sino también a los chicos. La representación legal de Claudia sostenía que esto era falso. Mostraron la orden judicial, que solo hablaba de la figura de la mujer, y sostuvieron, él no se acercaba a sus hijos porque no quería. Esto poco le importó al contador, que en pleno debate oral leyó una carta dirigida a los chicos. Una carta que lo desnuda como el canalla que es. Hace más de 8 años que cambió nuestra vida, dijo Farré. Clau ya no está entre nosotros. Desde entonces pienso cada día en ustedes. Sé que Dios los está protegiendo. Están con gente que los quiere y los apoya. Yo estoy acá y no puedo justificar lo que pasó. El desenlace fue totalmente impredecible. Fue complejo. Daría mi vida. Cambiaría todo en un segundo. Quisiera poder irme yo y que ustedes estén otra vez con su madre, creciendo con ella. Pero si yo no estoy, quizás sea peor para ustedes. Y ustedes esto no se lo merecen. Una misiva cargada de mentiras, donde intentaba Farré mostrar una falsa empatía por Claudia Schiffer, donde en ningún momento habló de asesinato, en ningún momento reconoció lo que él había hecho, donde en ningún momento se ubicó en el lugar que le correspondía, el del hombre que le había provocado a sus propios hijos el mayor dolor que enfrentarían en toda su vida. En el alegato de cierre del debate, la fiscal Carolina Carballido demolió a Farré. Dijo que el hombre no había tenido piedad alguna con la madre de sus hijos, que había actuado de la manera más cruel posible, que se trataba de un egoísta al que solo le importaba él y su imagen, y que todo lo que había hecho había sido para reivindicarse, para vengarse de esa persona que simplemente le había dicho que no quería estar más junto a él. La fiscal también sostuvo que Farré había atravesado una primera etapa reflexiva que se había intercalado con la ira, con los celos y con el resentimiento, y que el resultado de todo esto había sido un plan ideado para terminar con la vida de Claudia. Con este cuadro de situación, el jurado popular no tuvo duda alguna. Por unanimidad absoluta, los vecinos de San Isidro que tuvieron a cargo este debate dijeron que Farré era culpable y que debía ser condenado por homicidio agravado por el vínculo y por la violencia de género.
La única pena posible para esta calificación era la de prisión perpetua. Y esa fue la que recibió Farré. Aquel hombre que estaba acostumbrado a viajar siempre en primera clase, a codearse con estrellas argentinas y estrellas de lo más alto del firmamento internacional, pronto se vio adentro de una celda, con la perspectiva de que por lo menos atravesaría 35 años allí dentro. Los presos rápidamente lo bautizaron como el Mata Mujeres, un apodo que le llevaría aparejado una serie de agresiones constantes, una violencia que se desataba allí donde iba. Farré logró ganarse el repudio de absolutamente todos sus compañeros de encierro. A Farré lo llevaron a la cárcel de San Martín, donde a los pocos días de la condena un preso le arrojó un balde con agua hirviendo y le provocó graves quemaduras. No podía adaptarse a la vida en la cárcel. De el penal de San Martín lo llevaron al de General Alvear, donde también tuvo problemas con los internos. Por eso lo sacaron y lo trasladaron a Florencio Varela, donde, según él, intentaron asesinarlo varias veces. En ese lugar solo tuvo como aliado a Carlos Colosimo, tío de Wanda Nara, que estaba detenido por un delito de abuso sexual. Farré iba intentando comprar amistades allí donde iba. Muchos presos decidían evitar su dinero y directamente mostrarle todo su desprecio. Otros tomaban su plata, pero comenzaban a extorsionarlo, cada vez con mayor frecuencia. Farré empezó a buscar una salida para todo esto. Pronto se hizo amigo de otra persona de alto perfil, un hombre que se llama Ignacio Pardo, pero que se había hecho popularmente conocido como Naco Goldfinger. Ese era el apodo que había utilizado cuando integraba a la banda Los Fabulosos Cadillacs, donde tocaba el saxofón. Naco Goldfinger había tenido un conflicto con los líderes de Los Fabulosos Cadillacs, había dejado la banda apenas pasados los primeros discos y se había dedicado al delito. En esa línea criminal, Naco Goldfinger había ingresado a robar a distintas casas de la zona norte, había recibido una condena y había terminado preso. En la cárcel se había acercado a Fernando Farré, habían trabado una amistad que incluía momentos de intimidad y de mucha confianza. Una confianza que se terminó rompiendo cuando Farré llamó a los tribunales y pidió declarar ante el fiscal de turno. Lo que contó entonces Farré marcó lo que serían los siguientes meses de su vida en la cárcel. El contador le dijo a la justicia que su compañero de encierro, el saxofonista Naco Goldfinger, tenía planeado asesinar al fiscal penal Patricio Ferrari, el fiscal que lo había investigado y que lo había metido preso. El femicida aseguró que el saxofonista tenía todo planificado, que había contratado a gente para que siguiera al fiscal Patricio Ferrari, que tenía información sobre a qué lugares solía ir a comer el funcionario, que conocía los movimientos de su familia y que tenía gente contratada para terminar con la vida del fiscal. La denuncia de Farré generó la apertura de una nueva causa judicial que rápidamente se conoció en los tribunales y en las cárceles. Para el momento en el cual Naco Goldfinger recuperó la libertad, Farré era un paria. En las cárceles le decían el sopla bolsa, que es uno de los motes carcelarios que se le pueden poner a los buchones cuando hablan con las autoridades. El soplabolsa ya no tuvo dónde refugiarse. Empezó a saltar
de una cárcel a la otra. Muchas veces, para asegurarse de que no lo atacaran, lo tenían que encerrar en las celdas de castigo, en los llamados buzones, a donde los presos permanecen absolutamente aislados, sin ver la luz del sol, pero también sin correr riesgos de que alguien los ataque a traición. Naco Goldfinger dio entrevistas una vez liberado hablando sobre Farré. Allí aseguró que a este femicida, al cual desmintió en todos los puntos del plan de asesinato que había denunciado, no le gustaba bañarse en la cárcel, que le daba mucho asco. Es un sucio, decía. Suele pasearse con una bata de American Airlines, tratando de mostrar que él es superior al resto. Pero en realidad es una rata. Y eso es lo que pensamos todos, decía Goldfinger, que tiempo después volvería a prisión luego de ser detenido intentando traficar en el Río de la Plata 33 kilos de cocaína y de naufragar en el intento. Farré tuvo que ser trasladado de una cárcel a la otra. Pasó del penal de Dolores a la cárcel de Bahía Blanca, donde volvió a denunciar que los presos lo extorsionaban. Los internos me obligaron a comprar 8 lechones, 2 corderos y un montón de bebida para su fiesta de fin de año, contó Farré, a quien sin embargo se lo vio participando de aquellos festejos. La denuncia, que volvía a ponerlo en riesgo de vida, lo llevó a un nuevo traslado. Así fue como Farré llegaría al penal de Campana, a donde se hizo de un nuevo amigo, de un nuevo protector, el sacerdote Julio César Grassi, condenado por corrupción de menores. Nada de esto tranquilizó a Farré, que seguía intentando, por un lado, vengarse y por el otro, recuperar la libertad. En 2020, cuando los teléfonos celulares entraron oficialmente a las cárceles por la pandemia del COVID, Farré fue detectado con 2 teléfonos que estaban prohibidos. Los teléfonos no los había registrado oficialmente, tal como pedían las autoridades, porque él sabía que el uso que le daría sería ilegal. Farré utilizó estos teléfonos para escribirles mensajes por Facebook y por otras redes sociales a sus hijos y a su ex cuñada, a la hermana de Claudia. A ellos les envió mensajes amenazantes. A la tía de sus hijos, que era quien se había hecho cargo de la crianza de los chicos, le mandó a decir que tendría un accidente en la Panamericana, que había gente contratada para asesinarla y que no le iba a perdonar todo lo que había declarado en su contra durante la investigación y durante el juicio oral. Esto llevó a un allanamiento y a que le retiraran los teléfonos que tenía. Sin embargo, Farré se las arregló para volver a tener celulares en la cárcel. Con esos celulares y confabulado con el abogado que tenía por entonces, Jorge Césaro, empezó a construir una nueva teoría exculpatoria. Aseguró que, dada la depresión que había empezado a sufrir cuando perdió su trabajo, había comenzado a ingerir distintas drogas que lo ayudaban a seguir adelante con su vida. Pero que una de esas drogas, según se había probado en otros lugares, podía llevar a quien la consumía a actuar de manera irracional e incluso a matar. Ningún estudio científico avalaba esta teoría que él sostenía, tanto en tribunales como a través de sus redes sociales. Farré nos escribía a los periodistas, me escribió a mí mismo, mensajes donde aseguraba que había que prestarle atención a lo que él planteaba en relación a la supuesta intoxicación que había sufrido. Farré me enviaba links de notas de hechos ocurridos en el extranjero y decía que esas notas mostraban que la misma medicación que él había tomado había llevado a otros a cometer asesinatos sin darse cuenta de lo que estaban haciendo. Este argumento
fue trasladado también a la justicia. Su abogado Jorge Césaro lo llevó hasta la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. La Corte rechazó este argumento y dejó firme la condena a prisión perpetua contra Farré. Para Césaro, esto fue un revés durísimo en lo profesional, pero también en lo personal, porque, según él mismo terminó denunciando ante la justicia, Farré comenzó a amenazarlo de muerte. Césaro, quien había sido abogado de Farré, terminó declarando: este hombre es un psicótico peligroso. Es alguien que puede volver a matar. Las últimas pericias que se le hicieron a Farré terminaron por sepultar toda chance de una apelación favorable. Su voluntad está dirigida de una manera inflexible al cumplimiento de los objetivos que se impone, dijeron los forenses. La pérdida laboral y la separación produjeron en él una herida narcisista que profundizó sus conductas violentas. Una conducta que jamás cesó. Una conducta que hizo que sus propios hijos pidieran no volver a verlo nunca más. Los chicos hoy utilizan el apellido de su madre porque no quieren que nada los relacione con Fernando Farré. El hombre hoy solo espera a que llegue el año 2033 para cumplir los 70 años y que algún juez distraído le otorgue la prisión domiciliaria. Su otra chance de quedar libre llegará recién en 2050, cuando su pena esté cumplida, cuando él ya tenga 87 años. El problema a esta altura es que, aún en prisión y con esta perspectiva terrible por delante, Farré sigue intentando todos los métodos posibles para volver a victimizar a quienes sufrieron las consecuencias de lo que hizo y para intentar obtener una libertad anticipada. A esta hora, mientras ustedes escuchan este podcast, Farré está insistiendo a la justicia para que le otorguen una prisión domiciliaria basado en supuestos problemas médicos, basado también en el poder del dinero que todavía oculta en algún lado. Esperemos que no aparezca ningún juez permeable a estos pedidos. Esperemos que Farré se pudra en la cárcel. Esto es Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. Si querés enterarte de cuándo aparece cada nuevo capítulo, suscríbete a nuestro canal de YouTube.